¿va? Entonces, si pueden acompañarme a Mateo 6, perdón, versículo 9, vamos a comenzar. Mateo 9, versículo 6 al versículo 13. Y lo repito mucho también porque creo que vale la pena recordar esos versículos, o sea, dónde se encuentran esos versículos. Como que luego nos olvidamos de dónde es que están pasajes tan importantes, y este pasaje es muy importante. Entonces, Mateo 6, versículo 9. Vamos a comenzar a leer, y voy a estar leyendo desde la Biblia de las Américas, y dice de la siguiente forma, ¿ok? Estamos en Mateo capítulo 6, versículo 9, y dice así, dice: Ustedes pues, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria para siempre. Amén. Tenemos delante de nosotros una de las oraciones más hermosas que existen en toda la historia. De los mismos labios de Jesucristo, esta oración entregada a sus discípulos para poder enseñarles cómo orar. Es una oración que también aparece cuando observamos Lucas, después de que los discípulos se acercan en una petición literal de, Maestro, enséñanos cómo orar, ¿no? Eso que se encuentra en Lucas, denme 2 segundos. En Lucas, perdí el pasaje. En Lucas capítulo 11, versículo 2 al versículo 4, ahí está. Ahora, quiero que comencemos nosotros a observar básicamente cuál es la estructura que tiene este pasaje. O sea, sé cómo está conformada, qué es lo que forma esta oración del Señor, ¿sí? Y que nos acerquemos a ver la intención de Jesucristo en cada una de estas partes. Yo recuerdo, y digo esto nada más es porque ahorita me lo recordé, que teníamos cuando estábamos pequeños, mi hermana y yo, así, y hablo pequeños, como cuando teníamos algo así como 5 años y ella tenía 3 años, teníamos un pequeño osito que cuando lo presionabas, iba y te decía esta oración. Es una oración bien hermosa, si le soy bien honesto, y me trae a mí muy buenos recuerdos, pero también, si le soy bien honesto, creo que a pesar de que es tan conocida por nosotros, que somos cristianos, aún así tendemos mucho nosotros a ignorar cuál es el verdadero significado de esta oración. Entonces tenemos que intentar recuperarlo y hacerlo de una forma grande. Y es lo que vamos a hacer comenzando el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a comenzar primeramente haciéndonos una pregunta, que es la siguiente. Pregunta: ¿la experiencia puede ser enseñada o no? Ahora, la respuesta general para el mundo sería que la experiencia no puede ser enseñada. La experiencia sucede cuando una persona va y realiza alguna actividad. Y entonces, a partir de la forma de realizar esa actividad es que surge esta experiencia. O sea, sé que esta experiencia no puede surgir, por ejemplo, de lo que te cuenta alguien, de lo que puedes entender en libros. Esta experiencia no puede ser aprendida de esta forma. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, vemos que esto no es cierto, ¿sí? Esto no es, aunque sea del todo cierto. Porque lo que sucede en estos versículos y también en las demás oraciones que se nos muestran en la palabra es que Jesucristo mismo está mostrándonos una oración que está bien experimentada, una oración de una persona madura, y esa experiencia de la persona madura tiene que ser la enseñanza que tenemos nosotros para poder orar también de la misma forma. Y esto mismo sucede cuando observamos los salmos, que son básicamente 150 oraciones que se encuentran recopiladas dentro de la palabra, ¿sí? Esto sucede también cuando nos encontramos con la oración del Señor mismamente orada por Jesucristo en Juan capítulo 16, en Juan 14, ¿sí? Nos encontramos nosotros con una oración que está siendo orada de los mismos labios de Jesucristo, dirigida por Él,
hacia Dios. Y todas esas oraciones tienen que servirnos de una forma de patrón, de modo que nosotros no repetimos, sino que observamos básicamente qué es lo que conforma este patrón y pensamos y meditamos al respecto, y a través de ver los principios de estos pasajes, entonces nosotros comprendemos qué tenemos que orar nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque la oración está grandemente distorsionada el día de hoy. Y hay gente que va y en vez de orar, ellos la asocian con un pensamiento callado, la asocian con una meditación, la asocian con una forma de estar pensando sobre lo que tú reflexionas, y esas reflexiones ellos asocian son las respuestas de Dios. Y eso no es lo que nos muestra la palabra, ¿sí? Y hay también quienes, por este tipo de pensamientos, de no conocer cómo es que es una oración verdadera, simplemente van y se rinden y no quieren orar, ¿no? Pero nosotros tenemos que orar. Tenemos que recordar nosotros que Jesucristo, quien quien es la imagen de Dios, está en el cielo ahorita intercediendo por nosotros y nos permite tener un acceso directo para hablarle a Dios como nuestro Padre y recibir una respuesta. Ahora, antes de que me mueva, quiero hacer otra pequeña aclaración, y es cuál es la respuesta que nosotros recibimos. Porque hay una gran cantidad de formas en las que podemos observar esta respuesta, ¿no? Podemos observarla en las oraciones que son cumplidas, cuando sucede, por ejemplo, si yo estoy orando por la provisión diaria que yo quiero recibir, que es un trabajo, una casa, un salario guiado con el trabajo. Esa es una respuesta, ¿no? Estoy recibiendo aquella provisión por la que estaba orando. Pero quiero concentrarme ahorita nada más en la aclaración, en otro tipo de respuesta que podemos también nosotros recibir y malinterpretar, que es el hecho de pensar nosotros que cuando estamos hablando a Dios, vamos a recibir una respuesta audible, quizás. Vamos a recibir un pensamiento que nos llene tanto la mente que digamos, esa es la respuesta de Dios. O vamos a recibir nosotros alguna persona que se va a acercar después con nosotros y nos va a decir unas palabras y vamos a tomarlo como el mensaje de Dios, ¿no? Y quiero que veamos nada más como aclaración que esa no es la forma normal en la que Dios habla. Más bien, la respuesta que tenemos que esperar nosotros principal y que tenemos que orar por esto, amigos, es por un entendimiento de la palabra de Dios, por una convicción de lo que viene en la palabra de Dios. ¿Ok? Ahí dije dos cosas, un entendimiento de la palabra de Dios y una convicción de lo que hay en la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo estoy llorando y diciéndole a Dios, Dios, muéstrame cuál es tu voluntad sobre cómo es que tengo que actuar ahorita, digamos, con mis padres que están enojados conmigo. Entonces yo voy y oro a Dios y le digo esas palabras, y entonces voy y recuerdo lo que nos dice Éxodo capítulo 2, que habla, que son los mandamientos, los 10 mandamientos, y que tiene el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si yo ya sé que esa es una forma en la cual Dios me está hablando, yo voy y oro después de eso, dame entendimiento para que no solamente lo comprenda con mi mente, sino que llegue a mi corazón. Y esa es la convicción. Y entonces oro el texto para que en verdad tenga un corazón transformado que pueda actuar de forma acorde. Y si notan, ahí estoy hablándole a Dios, Dios me está contestando a través de la palabra de Dios. Yo estoy respondiéndole, dame convicción, y a su vez Él va y con su espíritu genera ese cambio en cada uno de nosotros. Y es una forma modelo en la que tiene que suceder esto, ¿sí? Les digo, eso nada más es una aclaración que quería hacer
que se va a notar también en los siguientes versículos, pero quiero que la tengamos desde ahorita, porque en verdad no quiero que pensemos de una forma mística al respecto de esto, sino que pensemos de una forma bíblica, ¿sí? Ok, ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, ya les decía, nos muestra esto una experiencia básicamente, una persona que está orando y lo hace de una forma correcta. Y esa experiencia la tenemos que tomar nosotros. Entonces, ¿cuál es la división que tiene esta oración? Básicamente, tiene esta oración cuatro partes. Cuatro partes. Que vamos a ver ahorita nada más la estructura, pero chequen, cuatro partes. Primera parte, es una invocación. Ahora esa palabra puede ser muy controversial, porque suena como que estoy hablando de invocar a alguien del más allá. No es a lo que me refiero a literal, nada más estás llamando a alguien, ¿no? Y no tengo otra palabra mejor, entonces si quieren colocarla de otra forma, pueden hacerle quizás llamado, no estoy seguro, pero bueno, esa palabra, invocación primeramente, ¿ok? Esa es invocación de Dios. Estoy llamándole a Dios, estoy hablándole a Dios, ¿sí? Ahorita vamos a ver cada parte, pero bueno, invocación. Segunda parte, peticiones centradas en Dios. Peticiones centradas en Dios. Hay tres peticiones dentro de nuestra oración, la que tenemos ahorita en Mateo 6, que están centradas en Dios. Luego, hay peticiones centradas en el hombre. Y tenemos también nosotros aquí delante tres peticiones centradas en el hombre. Y la última parte le podemos llamar nosotros adoración. Entonces, invocación, peticiones centradas en Dios, peticiones centradas en el hombre y adoración. Y esa es cada una de las partes que se encuentra en esta oración de Jesucristo, ¿sí? Primeramente comenzamos con la invocación. Les digo, a lo que me refiero con eso nada más es la forma en la que se acerca la persona a Dios y le habla. Como cuando nosotros vamos y tomamos nuestro teléfono y le hablamos a alguien más, de la misma forma, estamos nosotros hablándole en este caso a Dios. Ahora, lo importante y que hay que resaltar nosotros es la forma en la que se acerca la persona que está orando a Dios. Entonces, si leemos nosotros el versículo 9, podemos ver cómo es que se está acercando. Está diciendo, versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esta es la invocación. Entonces, podríamos decir nosotros, ejemplo, para llamar a Dios, decirle nada más Dios. Sin embargo, la forma en la que nos muestra este pasaje tiene muchas más palabras llenas de significado. Ejemplo, si dividiéramos esta forma de hablar, podría estar en dos partes. Sería Padre nuestro y que estás en los cielos. Y estas dos partes están llenas de significado. Les digo, no solamente le llama a Dios, le llama Padre nuestro y le llama que estás en los cielos. Padre nuestro es un término muy particular porque dentro de la tradición judía, y tengo que hacer un énfasis, tradición judía, no se aceptaba que se le llamara a Dios Padre. Dentro de la palabra sí hay, dentro del Antiguo Testamento, instancias donde se le llama Padre, ¿sí? Sin embargo, en la tradición judía no se aceptaba esto de una forma normal. Entonces, cuando Jesucristo va y dice que esto es algo que nosotros podemos realizar, está haciendo algo extremadamente grande. Está dándole una familiaridad a Dios que cada uno de nosotros tiene que tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque si somos creyentes, en verdad nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Si checáramos Juan capítulo 1, podemos ver nosotros cómo es que cualquiera que cree en el Señor Jesucristo tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios, ¿sí? Si nos vamos a Juan capítulo 1, y una disculpa, tengo que escribirlo porque mi Biblia la dejé en el coche, entonces ahorita no la tengo conmigo, pero bueno, Juan 1:12 dice de la siguiente forma. Juan 1:12 dice,
pero a todos los que le recibieron, y este es un término que dentro del Evangelio de Juan se aclara, hace referencia a creer en Jesucristo. A todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Ok? Nótese la aclaración en la segunda parte, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, cada uno de nosotros tiene ese derecho y puede acercarse con esa familiaridad a Dios y llamarle en verdad Padre. Y ninguno tiene que tener temor de realizar esto. Porque uno de los problemas que puede suceder es que nosotros pensemos que nos encontramos lejos de Dios. Pero no, Dios es un Padre con los brazos abiertos, como el Padre del Hijo pródigo, ¿sí? Que a pesar de que la persona se estaba alejando, de todos modos se encontraba en espera, ¿sí? Con los brazos abiertos a que la otra persona regresara. Ahora, entonces tenemos que buscar también nosotros conocer que no solamente tenemos el derecho, sino que el tener el derecho de ser hijos de Dios es lo que posibilita que tengamos acceso a Dios. O sea, cuando yo me acerco en oración a Dios, yo me estoy acercando sobre la base de que soy un hijo de Dios. ¿Sí? Dios escucha mis palabras porque yo soy su hijo. Esto es extremadamente grande, porque entonces el hecho de que yo esté unido a Jesucristo y ambos seamos hijos de Dios, yo por la unión que tengo, ¿sí? Con el verdadero y único Hijo. Entonces, esto es lo que posibilita que sepamos nosotros que podemos acercarnos y hablar con Él, que lo que pedimos, si está de acuerdo a su voluntad, se va a cumplir, ¿sí? Que podemos hacerlo con seguridad. Tenemos que saber nosotros entonces que el fundamento que permite que nos acerquemos y seamos recibidos y escuchados por Dios es que formamos parte de la familia de Dios. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una primera cosa. Esta invocación se realiza como hijos de Dios y observándolo a Él como el Padre Santo. Segunda cosa, no solamente nos acercamos observándolo como Padre, sino que nos acercamos admitiendo que Él se encuentra en el cielo. ¿Qué significa eso? Cuando la Biblia hace referencia a este término, en el cielo, está haciendo referencia básicamente al trono de Dios, que se encuentra en el tercer cielo. Hay una historia muy famosa, ahorita no me acuerdo el nombre, pero del primer astronauta que fue a Rusia, eh, al revés, del primer astronauta ruso que fue al espacio y regresando, él contó la historia de que viendo arriba del cielo de la tierra, no encontró la presencia de Dios. Eso es porque el lugar de habitación de Dios que nos muestra este versículo se encuentra mucho más allá del cielo que observó este astronauta. Hay 3 cielos dentro de la palabra. Lo que se conoce como nuestro cielo atmosférico, el cielo estelar, donde están las estrellas, y el tercer cielo. Y este tercer cielo que está arriba de todos los demás, es donde nos dice este versículo, está la principal habitación de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos y nos acercamos a Dios y le decimos, tú estás en los cielos, tú estás en el cielo, estamos diciendo, Dios, tú gobiernas y estás a cargo de todo. ¿Sí? Entonces, estamos viendo a Dios de 2 formas que parecerían ser contrarias. Lo observamos como un Padre amoroso y lo observamos como el Dios trascendente y todopoderoso. Uno nos habla acerca de el amor del Padre, otro de la trascendencia de Dios. Uno de su cercanía, el otro de su lejanía. Y nosotros admitimos los dos cualidades de Dios sobre las cuales va a ser realizada nuestra oración. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte.
la invocación, donde hablamos acerca de a quién le hablamos, Dios, como aquel que es cercano y aquel que es lejano. Y sobre eso descansa nuestra oración. Segunda parte, tenemos nosotros, seguido de eso, las peticiones a Dios, ¿sí? Las peticiones centradas en Dios. Peticiones centradas en Dios. Y son 3 peticiones. Dice el versículo 9, el final. Versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. Voy a leer desde donde leí hace rato. Padre nuestro que estás en los cielos. Siguiente parte. Es la primera petición. Santificado sea tu nombre. Segunda petición. Venga tu reino. Tercera petición. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces tenemos aquí 3 peticiones que se encuentran centradas en Dios. Y estas son las que comienzan la oración de la persona. ¿Qué nos dice eso acerca de nuestras oraciones? Primeramente, nos dice que nuestras oraciones no tienen que estar centradas primeramente en nosotros. ¿Sí? Porque tenemos la tendencia a acercarnos y estar orando acerca de lo que necesitamos nosotros. O incluso a estar agradeciendo por lo que hay en nuestra vida. Lo que nos muestra en este caso Jesucristo es que lo que tenemos que comenzar en nuestra oración es en pedir por el nombre de Dios. En estar nosotros pidiendo básicamente que Dios gobierne en nuestras vidas y en las de todo el mundo. Entonces, estas 3 peticiones nos hablan acerca de esto. Nos hablan acerca de esto al mencionar 3 cosas. El nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Notan? Versículo 9. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Y si tienen ustedes una Biblia de las Américas, asumo que también hacer esto dentro de la Reina Valera, pero ahí se destaca, siempre que se habla de algo de Dios, se destaca con una mayúscula. Y podemos observar nosotros así qué tan centrado está en Dios. Porque ahí los 3 tus del pasaje están con una mayúscula. El nombre de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios. Y es por lo que tenemos que pedir cada uno de nosotros. Primeramente, ¿qué significa el nombre de Dios? Ok, cuando se hace referencia a el nombre en la palabra, se refiere a la persona misma y a su valor. ¿Sí? En otras palabras, cuando nosotros decimos que sea grande el nombre de Dios, estamos hablando de que sea honrada la persona de Dios. ¿Sí? Que sea honrada la persona de Dios. Eso lo digo porque también puede ser un error que nosotros tengamos el pensar que nada más se refiere a que, por ejemplo, no usemos el nombre de Dios en vano. A que no digamos, por ejemplo, oh por Dios, cuando me encuentro con algún problema en mi vida. ¿Sí? Eso es parte, pero estamos hablando de aún más que eso. Estamos hablando de que sea honrado el nombre de Dios en general. ¿Quién es Dios? ¿Y cómo es honrado el nombre de Dios? Es honrado por una conducta de acuerdo a la voluntad de Dios. Es honrado por una conducta piadosa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos viviendo de una forma acorde a la voluntad de Dios, lo que sucede es que nosotros honramos el nombre de Dios, porque decimos, tú en verdad eres Dios que tiene que ser seguido lo que dices. Esa es una cosa. Deme 2 segundos. Ok, entonces la primera cosa que tenemos es honrar el nombre de Dios. Ok, y eso sucede primeramente cuando nosotros vivimos una conducta acorde a la voluntad de Dios. ¿Qué más sucede?
No solamente cuando tenemos una conducta, sino cuando hay un corazón que está envuelto en valorar a Dios de forma apropiada. ¿Sí? Entonces, no solamente es decir que es cierto que Dios es Dios con nuestra vida, sino también tenemos que decirlo con nuestra forma de sentir. Cuando nosotros vamos y amamos a Dios y adoramos así su nombre, estamos diciendo que su nombre es santo. ¿Sí? Entonces tenemos que vivir una vida con una conducta piadosa y también tenemos que tener un amor por Dios. ¿Sí? Ahora, antes de moverme de este punto, quiero que destaquemos la palabra santificado. ¿Sí? Porque cuando nos hace referencia a esa parte, santificado, está hablando de algo bastante específico. ¿Qué significa esto santificado? Cuando hablamos nosotros acerca de santidad, lo que tenemos que pensar básicamente es una idea de separación. ¿Sí? Algo que es separado de modo que sea apartado para algo. ¿Sí? De una forma especial. Entonces pensemos en una imagen. Ejemplo, piensen ustedes en el pueblo de Israel y la forma en la que estaban divididos en tribus. Lo que sucedió cuando llegaron a la tierra prometida es que comenzaron ellos a ser divididas las tierras y se les entregaba a cada uno tierra. ¿Sí? Pero hubo una tribu a la cual no se le entregó una tierra particular, sino que se le entregó primeramente lo que sería un terreno para adoración en cada una de las tribus. El caso de eso es, se les separó para que ellos lo que tuvieran fuera el privilegio tan enorme de estar sirviendo a Dios delante de las demás tribus. ¿Sí? Ellos entonces fueron apartados y separados para el servicio a Dios. Entonces ellos fueron santificados y ellos se dedicaban únicamente a este servicio. Otra imagen, porque estas imágenes del Antiguo Testamento nos sirven para observar esta idea. Gente iba y tenía, dentro de sus terrenos, tenía una cierta cantidad de fruto, tenía una cierta cantidad de animales, pero parte de esa cantidad iban y la separaban y la apartaban. Se apartaba, por ejemplo, lo que salía de ese fruto para gente foránea, se apartaba para llevar al templo, se apartaban de los animales para llevar al templo y sacrificar. ¿Sí? Y entonces estos eran santificados para Dios. Ahora, lo que sucede entonces, cuando nosotros estamos orando que sea santo su nombre, que sea santificado su nombre, lo que estamos orando no es que se convierta, ejemplo, Dios en santo, en el sentido de que Dios sea más santo de lo que es, ¿no? Sino más bien estamos orando nosotros que Dios sea separado en nuestros corazones, que Dios sea apartado en nuestro ser, ¿sí? Y que nosotros pensemos entonces en tratarlo a Él de su forma separada, que no lo tratemos como todo lo demás de nuestra vida, todo lo que es secular, sino que lo tratemos nosotros de su forma en la que Él es. Porque ni mi teléfono, ni mi casa, ni mi dinero tienen el valor que tiene Dios. Tengo que separar esas dos cosas completamente y tratarlo de forma apropiada. ¿Sí? El dinero, mi teléfono, las series de Netflix, mi trabajo incluso, todos esos los trato de una forma que tiene que ser apropiada a ellos. Les doy tiempo, les doy esfuerzo, ¿sí? Pero ninguna de esas cosas las trato como a Dios. A Dios no solamente le tengo que dar un minuto, le tengo que dar toda mi vida.
No solamente le tengo que dar 8 horas, le tengo que dar todo, ¿sí? Y yo oro entonces por santificar a Dios de esta forma, ¿ok? Entonces, lo que comienza a decirnos esto es que tenemos que comenzar nuestras oraciones con querer tener un corazón dedicado por completo a Dios, consciente de su naturaleza, ¿sí? Y consciente de su reinado. Primeramente, buscando que su nombre sea santificado en nosotros y también santificado por el mundo. Segundo, por su reino. Segunda petición es por su reino y es porque su reino venga, ¿sí? Porque su reino venga. ¿Qué significa eso? Esto tiene al menos 3 implicaciones. Significa que nosotros tenemos que querer realizar oraciones evangelísticas. O sea, si nosotros oramos porque su reino venga, porque gente acepte a Dios como su rey. Y entonces forme parte de ese reino y el reino se esparza, ¿sí? Gente comience a servir y a obedecer a Dios después de creer en su nombre. Y entonces ellos están dentro del reinado de Dios. Entonces, cuando se muestra ese poder de salvación de Dios, entonces gente forma parte de ese reino. Y nosotros tenemos que querer buscar eso a través de oraciones que sean evangelísticas. Yo oro porque tu reino venga en los convertidos nuevos. Segunda cosa, tengo que querer que su reino venga también en el regreso de Jesucristo. Entonces, cuando yo oro, también tengo que orar con un amor tremendo porque regrese Jesucristo. Tengo que orar porque suceda el día de hoy, ¿sí? Y el día de mañana tengo que orar porque suceda el día de mañana, ¿sí? Tengo que estar orando de forma constante porque cuando regrese Jesucristo lo voy a ver cara a cara. Mi cuerpo va a ser resucitado y voy a estar observándolo de la forma en la que Él es, porque voy a ser similar a Él. Y entonces vamos a ver nosotros el reinado de Jesucristo aquí en la tierra. Lo que se conoce, según la postura que tengan ustedes, pero dentro de Vida Nueva enseñamos premilenialismo, lo que se conoce como el reinado terrenal de Jesucristo en la tierra, el milenio. Y después de eso, el reinado eterno de Jesucristo. Y eso es algo por lo que tenemos que orar nosotros. ¿Ok? Entonces ahí tenemos 2 cosas hasta ahorita. Una oración evangelística porque la gente se convierta, una oración porque regrese Jesucristo y comience su reino. Tercero, la tercera implicación de esto es que tenemos que orar porque reine Jesucristo en nuestras vidas. Que su reinado se muestre de forma real en nosotros cuando nosotros nos sometemos a Dios y admitimos que Él está gobernando. ¿Ok? Entonces, estas 3 peticiones tienen que formar parte cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino. ¿Ok? Y falta una tercera. ¿Cuál es la tercera? Es la oración porque se haga la voluntad de Dios. Voy a repetir las 3 nada más para que lo tengan. Versículo 9, santificado sea tu nombre. Versículo 10, venga tu reino. Y versículo 10 también, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora, si van notando hasta ahorita, las oraciones, las 3 peticiones, tienen cosas que que comparten, ¿no? Que son similares. Primeramente, todas son teocéntricas, o sea, están centradas en Dios. Segundo, tienen aspectos de que el mundo vea a Dios de la forma apropiada. También aspectos de que nosotros veamos y recibamos a Dios de la forma indicada, ¿sí? Lo particular, sin embargo, de esta tercera es que no solamente comparte aspectos con las 2 que ya vimos, sino que comparte aspectos con las siguientes 3 que vamos a ver. Entonces, esta tercera de hágase tu voluntad es como un puente entre las peticiones de la voluntad de Dios
las peticiones centradas en Dios y las peticiones centradas en el hombre. ¿Sí? Este es el puente, porque este puente admite que nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios y tenemos que realizarla. ¿Ok? Y eso nos va a servir para ver después cómo se unen a las demás. Entonces, ¿a qué hace referencia la palabra cuando habla acerca de la voluntad de Dios? Y lo que significa esto dentro de la palabra es al menos dos cositas. Primeramente, nos habla acerca de lo que se conoce como la voluntad de decreto de Dios, la voluntad de decreto. Y segundo, la voluntad moral de Dios. ¿Okay? Estas dos, si yo soy bien honesto, complican un poco que haga el estudio de una hora. Pero vamos a hacerlo de una forma sencilla entonces, ¿sí? ¿Qué significa esto? Básicamente es, la voluntad de decreto es todo lo que Dios decretó que iba a suceder desde antes de la fundación del mundo. Eso es, todos los sucesos que suceden desde el momento en el cual inicia el tiempo y hasta que se termina el tiempo, ¿sí? Todos los sucesos de la historia. Dios decretó, ejemplo, de acuerdo a la palabra, quiénes iban a ser salvos, de acuerdo a la palabra, cómo es que iba a ser movida la historia, de acuerdo a la palabra, incluso se llega a ver cómo es que decreta las tormentas, cómo es que decreta cuando hay sequías, cómo es que decreta, y podemos ver nosotros que va de cosa pequeña en pequeña, cada una de las cosas, hasta en Mateo, decreta cuándo se cae un pajarito o decreta cuántos cabellos vas a tener en tu cabeza. Entonces, esta es la voluntad de decreto. Todo lo que Dios dice, se hace, básicamente. Y todo lo dijo antes de la fundación de los tiempos. Sin embargo, la voluntad de la que de la que vamos a hablar nosotros en este versículo es la segunda voluntad, la voluntad moral. Y eso es básicamente cuáles son los preceptos de Dios para la vida de las personas. O sea, cuál es la voluntad que Él ha revelado que nosotros tenemos que realizar, como lo son los 10 mandamientos, como lo son los 2 mandamientos principales, el cual es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y amarás a tu prójimo de la misma forma que te amas a ti mismo. Tenemos ahí nosotros, y junto con toda la palabra, los preceptos que nosotros tenemos que seguir. Entonces ahí tenemos la voluntad de Dios que tenemos que querer nosotros cumplir. Y cuando decimos entonces, hágase tu voluntad, estamos hablando en los dos sentidos y principalmente en este segundo sentido. Hablamos en los dos sentidos porque admitimos nosotros que Dios reina y ha reinado desde la fundación de los tiempos y todo lo que Él quiere se va a cumplir. Y nuestro énfasis principal es, oramos porque primeramente nos unamos nosotros a cumplir la voluntad de Dios. Oramos, por ejemplo, hermanos, porque tengamos amigos que sigan la voluntad de Dios y que nos ayuden en consejo y con discernimiento a leer la palabra y a estar recuperando lo que tenemos que realizar. Oramos nosotros porque el Espíritu de Dios actúe en nuestro corazón para transformarlo y para hacernos que en verdad realicemos las acciones que Dios quiere con un corazón sincero. Oramos nosotros para comprometernos en el objetivo de estar haciendo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Oramos nosotros también, ejemplo, para que cuando le hablamos a alguien más lo que viene en la palabra, que esa persona responda de forma apropiada. Estamos orando porque la voluntad de Dios
sus mandatos y sus propósitos sean perfectamente realizados. Y de ahí nos pasamos a la siguiente parte de la oración, que son las peticiones centradas en el hombre. Peticiones centradas en el hombre. Y entonces leemos el versículo 10, el versículo 11, una disculpa, versículo 11. Primera petición, danos hoy el pan nuestro de cada día. Segunda petición, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y tercera petición, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y tenemos ahí tres peticiones que están centradas, en este caso, en el hombre, y que tenemos que nosotros realizar. Ahora nótese grandemente. No caigamos en el error de no pedir por nuestras cosas personales. Así como tampoco tenemos que caer en el error de no estar nosotros pidiendo centrados en Dios. Tenemos que ver también que podemos caer en el error de no pedir por nosotros. Muchas veces es más sencillo pedir por las otras personas, pedir por aquel misionero que se encuentra en otro país, pedir por nuestra iglesia, pedir por nuestros amigos, pedir por su familia que está enferma y no pedir por nosotros. Ya sea porque nosotros pensamos que nuestros deseos no son válidos, porque nosotros pensamos que Dios no va a actuar arriba de ellos, o porque nosotros pensamos que son cosas mínimas y sin importancia con las que Dios no tiene que estarse involucrando. Todo eso es mentira, ¿sí? Tenemos que pedir nosotros, y es una obligación porque pidamos por estas tres cosas, ¿ok? Ahora nótese qué son estas tres cosas. Son pan, perdón y protección. Pan, perdón y protección. Y todas esas, amigos, se tienen que hacer con la gloria de Dios en mente. Por eso es que las primeras tres están centradas en Dios y las siguientes tres son nuestras, para que primeramente tengamos la mentalidad de estar centrados en Dios y luego tengamos con esa mentalidad el pedir nosotros por estas tres cosas. Porque estas tres se tienen que realizar para la gloria de Dios. Primeramente, cuando habla del pan, nos habla acerca de las necesidades materiales que tienen que ser llenadas en nosotros. Ahora nótese, hace referencia a pan, ¿sí? No estamos haciendo referencia a cosas fuera de lo que nosotros necesitamos. Ahora, lo que me refiero con eso básicamente es, no estamos pidiendo por algo exuberante y grande, ¿sí? Entonces, sí podemos pedir nosotros por cada parte, pero tiene que encontrarse dentro de esta idea de necesidad. Entonces, sí podemos pedir nosotros, por ejemplo, por un auto. Dios bendice a las personas cuando les entrega un auto, para que puedan estar llevando a su familia, para que puedan estar llevándose a sí mismos. Por entretenimiento también. Dios bendice con buenos tiempos a la familia, ¿sí? Porque nosotros tengamos la comida diaria, perfecto. Porque tengamos un techo y un techo agradable, está bien, ¿sí? Nada más hay que ver que podemos caer nosotros en el error de pedir más bien por algo para nuestra gloria que para Dios. Pues por eso hago el énfasis de primeramente vean estas tres. Primeramente es por Dios y luego las siguientes. Entonces pedimos por pan, por las cosas materiales necesarias, primeramente. Segundo, les dije, pedimos por perdón. ¿Qué significa eso? Pedimos nosotros por un renuevo espiritual, una restauración espiritual, ¿sí? Porque nosotros pecamos en el día y día a día nosotros andamos pecando y nos queremos acercar a Dios. Y entonces si nos queremos acercar a Dios y tenemos pecado, nos acercamos en confesión, ¿sí? Entonces, confesamos nuestros pecados y pedimos perdón por ellos. Y tercera cosa
que se pide es por una protección. Y lo que hace el versículo es que nos habla acerca de una protección de la tentación y del tentador. Una protección de no ser tentados y una protección del malo. ¿Sí? Tenemos que ser librados nosotros de estas dos. Entonces, cuando pedimos por eso, unas oraciones que pueden aparecer en nuestra oración puede ser, por ejemplo, Dios, te pido por guía para que tú me muestres cómo actuar. ¿Sí? Dios, te pido por ayuda porque me encuentro en debilidad. Dios, te pido por una fortaleza para no estar actuando débilmente ahorita. ¿Sí? Y estoy llorando yo en todo eso por cumplir en este caso la voluntad de Dios. Tengo que hacerlo entonces de forma dependiente en Dios. Y entonces tenemos la segunda sección, perdón, la tercera sección de esta oración, que son las peticiones centradas en el hombre. Y termina el pasaje con peticiones, perdón, disculpa, termina el pasaje con adoración. Ahora, antes de que veamos esa parte que se encuentra en el versículo 13, cabe la pena aclarar que esta sección del versículo no aparece en los manuscritos más antiguos. O sea, podemos decir nosotros, no se encuentra dentro de la palabra. Sin embargo, también tenemos que ver nosotros que aunque no es de los mismos labios de Jesucristo, tampoco necesariamente es algo malo. Tenemos que evaluarlo nosotros y ver si está de acuerdo con todo lo demás de la palabra de Dios. Y yo diría que sí, está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando observamos nosotros pasajes, por ejemplo, como Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17, podemos observar una oración muy similar. Primera de Timoteo 1, versículo 17, donde termina en este caso Timoteo, Pablo, hablando acerca de su testimonio de ser un pecador redimido por la gracia de Dios. Él termina exaltando en adoración a Dios. Y dice en el versículo 17, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es algo muy similar a lo que está sucediendo en esta oración. Entonces, si leemos el versículo 13 de Mateo 6, dice lo siguiente, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Entonces termina en adoración esto. Termina en una adoración triple a Dios, que está adorándolo a Dios al colocarlo como aquel que gobierna en el trono de su reino, ¿sí? Como aquel que es el verdadero rey y el único rey. Termina en adoración admitiendo que Dios tiene el poder de realizar absolutamente todo y admitiendo que Dios merece únicamente la gloria. Entonces, nosotros terminamos, también podemos colocar con este ejemplo, terminamos diciendo, Dios, en verdad tú gobiernas, en verdad tú puedes y en verdad tú mereces. Y eso es lo que tiene que salir de nuestros labios, hermanos. Entonces, para terminar, si notan, esta oración grandemente cambia nuestras prioridades y grandemente mueve entonces. Al colocarnos Jesucristo el ejemplo, nos está diciendo entonces cómo tenemos que vivir nosotros, en este caso, nuestras oraciones. Y responde entonces, nos obliga a nosotros a responder, preguntas como, ¿cómo me observas a mí? ¿Cómo observas a Dios? ¿Lo estás viendo en verdad como Dios que es tu Padre? ¿Lo estás viendo en verdad como Dios que está en los cielos?
¿Estás teniendo desbalances al observar a Dios? Sí. Nos está pidiendo que respondamos nosotros esto. ¿Cómo me observas? Nos está pidiendo que respondamos nosotros, ¿qué es lo que más quieres? En tus oraciones estás dando a notar qué tanto conoces a Dios y estás dando a notar qué es lo que más quieres. Y si quieres algo más que a Dios. Y tenemos que ver también nosotros, entonces, que si nos desbalanceamos, que tenemos que acercarnos a esto. Yo quiero primeramente, Dios, tu gloria. Que tu nombre sea santificado, que tu reino sea instaurado, que tu voluntad sea cumplida. También nos está obligando a nosotros a responder. ¿Para qué me pides? ¿Qué es lo que crees que es importante que recibas? Tenemos que responder nosotros. Quiero, Dios, porque yo sé que tú estás a cargo, una provisión diaria de lo necesario, un perdón porque me alejo de ti, una protección porque tiendo a alejarme y me encuentro en un mundo peligroso. Y finalmente nos está haciendo preguntarnos qué tan confiado estás en mí. Y tenemos que responder nosotros, estoy tan confiado que digo de forma sincera, Dios, tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria. Termino entonces con una frase muy conocida que creo que tiene que ser central para cada uno de nosotros, de un puritano, que él decía, lo que el hombre de Dios es en lo secreto, lo que el hombre de Dios es en su cuarto y de rodillas, eso es y nada más. O sea, hace que veamos que nuestras oraciones muestran quiénes somos y que busquemos nosotros acercarnos más a esta voluntad de Dios. Vamos a terminar orando. Meni, ¿nos diriges también en la oración final, por favor? Vas. Ok. Padre Santo, te bendecimos, Señor, te damos gracias, Padre, por este estudio. Gracias porque el día de hoy nos enseñas sobre la oración, Señor. Te pedimos que nos ayudes a orar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, exaltándote, primeramente proclamando que tú eres santo, Señor, que tú seas santo dentro de nuestras vidas, que seas apartado dentro de nuestros corazones, Señor. Te pedimos que nos ayudes a orar así, Señor, que pongas en nuestra vida situaciones y no solamente que las pongas, Señor, sino que tú nos des las ganas y la necesidad de orar, Señor, no solamente para nosotros, no solamente para que se cumplan nuestras peticiones para nuestra gloria, Señor, sino para que tú seas glorificado, Señor, para que nosotros te entreguemos todo, Señor, nuestro tiempo, nuestras peticiones, nuestro corazón, alabanza, de oración hacia ti y que sea de todo corazón, Señor, y no solamente porque queremos aparentar algo, sino para que podamos examinarnos a quién estamos buscando más, a quién estamos orando nosotros y que podamos examinar nuestros corazones, Señor, también por medio de esto. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a orar mucho, que nos ayudes a ir delante de ti, postrarnos delante de tus pies y orar, Señor. Gracias por este estudio, gracias por la vida de Jaso, por la vida de todos los que se pudieron conectar y los que lo van a ver después, Señor. Te amamos, te bendecimos y que tu nombre sea exaltado por sobre todas las cosas, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Meni. Deme 2 segundos. Ya. Estaba viendo el chat. Gracias